Bueno, hola, hoy empezamos con el segundo cuadernillo de progresiones, vamos a ver la progresión de la manga, y ahora vieron que ya a partir de ahora vamos a hacer ampliación y reducción en la misma clase. Si bien en las primeras clases lo hicimos más despacito, porque explicamos bien cómo eran las reducciones, siempre el mismo proceso. Lo que agrandamos, lo mismo hacemos al revés y lo achicamos, ¿no es cierto? Entonces, piensen que la manga, la copa de la manga, primero, una particularidad que tiene trasero y delantero. El delantero es siempre más cavado que el trasero. Entonces, esa particularidad la vamos a tener que arrastrar a lo largo de la progresión, es decir, siempre ir haciendo ese boqueteadito para hacer el delantero de la manga. Usamos primero las líneas de la espalda y después abrimos una de las capas y boqueteamos lo que es el delantero de la manga. Y otra particularidad, la manga no vive por sí sola, la manga va pegada al cuerpo, es decir, que yo tengo que ver cuánto es lo que crece la sisa para que la copa de la manga vaya en concordancia con ese crecimiento o ese decrecimiento de los centímetros de la sisa, porque tienen que pasar 10 talles o 15 talles en una progresión y que la costurera tenga la misma dificultad para pegar la manga que tuvo en la primera prenda, es decir, ni irme con la medida de la manga, ni irme o deformando la medida de la sisa. En principio tengan en cuenta esto. Cuando nosotros hacíamos una progresión de una sisa, tanto del delantero como el trasero, primero hacíamos uno, nos veníamos un poquito para adentro, ¿no es cierto? Y después levantábamos medio y levantábamos 3/4, o sea que en principio la sisa acá crece 3/4 de centímetro, el contorno punto por punto, pero no son solo esos 3/4 de centímetro, porque también acá nos venimos un poquitito para adentro. Cuando entramos en el paso final nos quedamos medio centímetro más adentro. Entonces, si ustedes miden punto por punto dos sisas, dos talles de la sisa, es decir, por ejemplo, el talle 42 con el talle 44, lo van siguiendo punto por punto, van a ver que el desarrollo completo de la sisa crece, yo siempre les digo, un pelito más que 3/4 de centímetro. No llega a ser un centímetro, serán 8 milímetros, 8 milímetros y medio. ¿Por qué? Los 3/4 son esto y un poquito que se metió la sisa para adentro son casi 8 milímetros. Entonces, la progresión de la manga va a tener que reflejar eso mismo, la progresión de la copa de la manga. Entonces, la manga es muy sencilla. Esperen que voy a borrar un poquito el pizarrón, así no se nos complica acá con tanta línea. Por supuesto que cuando van a progresionar una manga, siempre se hace con el papel doblado al medio, después lo vamos a hacer acá en la mesa. Entonces, la progresión de la manga es así. No crece un centímetro como el cuerpo, crece 3/4 de centímetro el ancho de manga. O sea, que la manga completa, el contorno total, son 1,5 centímetros. Y acá una nueva particularidad. Acá va a crecer 3/4 de centímetro, pero acá en el puño no crece 3/4 de centímetro, en el puño crece 1/4 de centímetro. O sea que si yo abro la manga acá crece 1,5 centímetros y en el puño crece solo medio centímetro. Tengan en cuenta eso, porque eso es un error de progresión. Si yo tengo una manga tubo, una manga guante, ¿no es cierto? Y crezco 3/4, 3/4, 3/4, 3/4, el último talle o la persona gorda, está bien, le va a ir de acá, pero acá le quedó una manga para bailar flamenco. Lo mismo sucede con los pantalones. Cuando yo trabajo un pantalón tubo o cigarette, ¿no es cierto?, que tiene a lo mejor 18 centímetros de botamanga, yo no puedo ir dándole la medida de la cadera y seguirlo todo derechito, porque después de 10 talles tiene un pata de elefante, es decir, voy modificando la estructura o la onda de la prenda. Entonces siempre tenemos que hacer como una refiladita en el costado, ¿tá? Tengan en cuenta igual que son 3/4 de centímetro en la parte de arriba, medio centímetro cuando es una prenda de una manga 3/4 y 1/4 de centímetro en el puño, o sea, 3/4, medio, 1/4. Entonces, con el papel doblado al medio, después yo lo voy a hacer en la mesa, voy a abrir 3/4 hacia el costado, fíjense, abro porque estoy agrandando y marco la base de la manga. Yo acá a propósito lo estoy haciendo más gordito para que se vea mejor en la pantalla. Y marco un pedacito del costado y la media sisa. Miren lo que marco. La base de la manga, un pedacito del costado y la media sisa. Segundo movimiento. Vuelvo al lomo, vuelvo al centro, a ese lomo que yo ya tengo dibujado. Levanto medio centímetro. Fíjense que yo lo puedo o marcar acá arriba el medio centímetro o mirarlo de acá abajo. Levanto medio centímetro y ahí yo podría llegar
a terminar la copa. ¿Tá? Por supuesto que esa copa tiene un trasero y después va a tener un delantero que es más cavadito. Eso lo tengo que llevar talle por talle. ¿Qué hago ahora con el puño? Me vengo con el molde otra vez acá abajo en el puño y me fijo que solo crezca 1/4 de centímetro, o sea, un crecimiento de 1/4, y ahí es donde yo, utilizando el costado de la manga, puedo hacer esto y dibujarla. Fíjense, dos cositas. Cuando yo tengo la progresión completa, miren lo que pasa con el costado. Yo lo hice exagerado a propósito. Acá tiene 3/4, acá tiene 1/4. O sea que talle por talle, esto se tiene que ir acercando acá abajo y apartándose arriba. Es decir, en todos los talles va a pasar eso. Y acá hay una pequeña dificultad, o un pequeño error, que por ahí si hacemos 2 o 3 talles no se va a notar, pero si yo hago 10 talles, es muy probable que sí, porque yo estoy agrandando acá y subo y la copa la mantengo en todos los talles igual. O sea que yo voy a empezar con una manga normal, así. Y después resulta que después de 10 talles me va a quedar el mismo copetito y la manga así. Esto es un error de progresión. Es decir, yo tendría que tratar de que esta medida de la copa también a través de los talles se vaya ensanchando un poquitito en forma proporcional, digamos. Entonces, en ese último movimiento, en este que subíamos, miren lo que vamos a hacer. ¿No es cierto? Yo volvía al lomo, volvía al centro, subía medio, es decir, subo medio centímetro así, pero también voy a apartar, es decir, así, en este sentido, solo 2 milímetros, y ahí recién termino de marcar la copa. Es decir, que yo a esa copa no solo la subí medio, sino que logré que se ensanche en este sentido 2 milímetros. Eso va a hacer que a través de los talles esta proporción tenga que ver con la proporción general de la manga. Si no, les va a suceder eso, que van a ir ensanchando de costado y siempre la copita va a quedar exactamente igual. Hacemos un corte y ahora se los voy a hacer en la mesa y quiero hacerle la ampliación y la reducción. Y lo volvemos a ver, lo volvemos a practicar. Vamos.